Primera de Samuel, capítulo 23. Hoy es un día también especial por la bendición de Dios, ¿verdad? Que nos dio ahorita el Señor algo nuevo, y también porque empezamos un nuevo capítulo de la palabra de Dios, hermanas. Entonces el Señor. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo número 1. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. En el versículo número 1 leemos la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él, con el efod en su mano. Versículo siguiente, 17. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerrojos. Y convocó Saúl con puertas y cerraduras, dice, ¿verdad? Sí. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo pues David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hermanos de Saúl? Y a mis hombres, hermanos de Saúl. Es que no alcanzo a leer bien, por eso dije así, mis hermanos en vez de hombres. Dice la palabra, continúa, dice: y Jehová respondió: os entregarán. El último versículo dice de la lectura de esta tarde, dice así: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lado a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Amén. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que tienes para con nosotros, Dios mío. Llénenos de su bendición, de su palabra, Señor amado, su dirección, Señor amado. Llénenos de usted, Señor amado, de protección, y guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Dios mío, Señor amado, tome control, Señor amado, de este servicio, Señor amado, de todo el tiempo que estemos aquí reunidos, Señor, para su gloria, que recibamos su bendición conforme a su corazón, Padre eterno. Estemos, Señor, para su gloria en todo momento, con los medios que le he rogado que obra de nuestras vidas, Señor, que podamos entenderle, Señor, y hacer su voluntad como nos manda, con su amor y su paz, Señor, con su presencia. Todo sea para su gloria, Señor amado, en el nombre, Señor, de Jesucristo, Señor, bendito se lo pido todo, Señor amado, en nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? ¿Se pueden sentar? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios, hermanas, es bien cortito. El tema es la dirección divina. Es la dirección divina para actuar. Es así, hermanas.
que no lo dije, no lo di completo. La dirección divina para actuar. Bendito sea el Señor. Mire, ahorita me acordé de algo ahorita que les di el título. Fíjense cómo es, hermanas. Para usted, ¿qué es la dirección divina para actuar? Quiere decir la dirección de Dios para actuar, ¿verdad? Pero voy a decir esto, ahorita vamos a la palabra. No es que decir esto para que no agarremos esa palabra, ¿verdad? Que a veces uno la tiene por ignorancia, ¿no? Ya ve que la gente le dice la gente le dice a otras personas, ¿verdad? Por eso iba a decir la gente le dice a la gente. Las personas le dicen a otras personas o la gente le dice a las demás personas. Les dice a veces, estás divina, ¿verdad? O está divino, dicen así. Pero la palabra divino es una palabra que se utiliza para decir que algo posee deidad. O sea, la palabra divina atribuye deidad a cosas, a seres, pues. O sea, cuando usted dice que la persona está divina, usted quiere decir que la persona es un Dios. Y usted le está diciendo, la persona está tan guapa que es un Dios, ese hombre o esa mujer es una diosa porque está muy guapa, el hombre y la mujer. Entonces, a veces los cristianos dicen, eres divina, dicen, ¿verdad? O eres divino, qué divino. O dicen, o te quedó divino, esto te quedó divino, pero divino se usa para Dios. Por eso aquí el tema hoy de la palabra de Dios es la dirección divina, la dirección de Dios. Ajá, entonces los que tienen divinidad es Dios, y los que se dicen que tienen divinidad, pero no tienen, son los falsos dioses de los dioses antiguos y de los dioses ahorita falsos, que tienen divinidad, se les dice. Digo esto, pues, aunque de esto no vamos a estar viendo la palabra de Dios, pero lo dije porque toqué la palabra y uno a veces, ya que tengo un año de cristiano y todo, y uno pues obviamente quiere agradar a Dios con todo su corazón y todo, pero uno pues por ignorancia que no sabe uno anda pecando y a la gente, estás bien divina, y le dijiste, estás bien diosa, pero el diablo dice, dice que es Dios esa persona, ni sabe lo que está echando encima, y Dios, se está diciendo mi hija, mi hijo, y uno, estás divino, ese hombre se ve divino, dice que ese hombre es un Dios, está divino como me quedé la mesa, dice que la mesa es Dios, que esta mesa, ¿qué va a ser Dios? Es madera. Gracias que nos dio esta mesa a mi familia, ¿verdad? Y le agradezco a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué va a ser Dios una mesa, pues? Y uno así dice, me quedó divina la mesa, ¿verdad? Entonces, bueno, para aclarar nomás esta palabra, para que nos sea de bendición, ¿verdad, hermanas? O sea, de bendición que nos sea también saber lo que significa la palabra, ¿verdad? Por eso el tema es la dirección divina para actuar. De hecho, usted se mete al canal, está buena la palabra ahí, hermanos, Se mete usted al canal, puede usted... Hay 222 videos ahorita en el canal de la iglesia. Cuando subamos cuando estén viendo este video las personas, va a ser 223 videos. Y usted puede buscar las predicaciones, se va así para arriba. Y yo subí desde hace, creo que años atrás, predicaciones, porque tengo videos de años ahí. Y hay unas que yo le puse el divino esto, el divino lo otro, de hace años. El divino. Porque eso, pues es que así se usa, pues. Entonces, porque divino es Dios, o divina es que es Dios, pues también. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanas, este tema de la dirección divina, hermanas, es bien importante. Aquí en la palabra del Señor, aquí David, hermanas, se entera, hermanas, de alguna manera van y le dan aviso a David. Aquí dice el versículo número 1, dice, dieron aviso a David diciendo, le dicen esto a David, he aquí que los filisteos combaten a Keila, dice. Keila es una ciudad. Dice aquí que los filisteos combaten a Keila, la ciudad de Keila, dice, y roban las eras, dice así. Gloria a Dios. Cuando leímos el Salmo número 1 me llamó la atención, hermanas, porque yo les dije que leer el Salmo número 1, pero la verdad no tenía en mente ni que leyéramos un Salmo, nomás yo dije, vamos a cantar unas alabanzas de júbilo. Yo pensé, antes de hacer el servicio, antes de que fuera por usted, hermana, ¿verdad? Antes, o sea, yo nomás dije unas alabanzas de júbilo, pero no pensé que leer un Salmo. Pero cuando íbamos a leer, dije, pues hay que leer el 1, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo número 1. Cuando lo leímos, ahí dice que los malos van a ser como el tamo que arrebata el viento, dice así. ¿Verdad? Entonces, fíjese, aquí habla de las eras, dice así. Que dice que se robaban las eras, los filisteos. Lo que pasa, hermanas, que en el tiempo antiguo, como aquí en la ciudad de Keila y en otras partes del mundo, pues, en el tiempo antiguo, habían unos lugares, hermanas, que se usaban en los campos, que eran lugares para limpiar el trigo. Eran en espacios redondos y se ponía un hombre y agarraba el trigo y lo aventaba así para arriba, así, al aire lo aventaba así.
y esperaba que, o sea, que estaba haciendo viento y lo aventaba. Y pues como es el campo, pues el aire pues corre, ¿no? Y cuando el aire le daba al trigo, se le salía la paja al grano y la paja se la llevaba el viento. Así como decía el Salmo que leímos, que los impíos son como la paja que el viento se los lleva. O sea, ellos son así, pues ellos no van a permanecer. Se los lleva el viento a los que no gustan en Dios. Y aquí habla precisamente, yo dije vamos a leerlo, pero no me acordaba yo que el Salmo 1 decía eso. Pero aquí en el Salmo 1, cuando dice que los filisteos llegaron a atacar a Keila, le dijeron a David que estaban atacando a Keila. Estaban atacando, combatiendo a Keila los filisteos, le dijeron a David eso, David sabe en otra parte. Pero también dice que se estaban robando las eras. O se estaban yendo a los campos, hermanas, donde las personas agarraban el grano, hermanas, de trigo y lo aventaban al aire. Y el aire venía y se llevaba la paja y al piso caían los granos. Y la gente agarraba el grano, que es lo que se come. Lo otro es desecho, pues, ¿verdad? Entonces, así como hacían ellos ahí, para sacar su producto, como lo hacían y se llevaba la paja hacia el aire, así los que no están con Dios van a ser así. Van a ser pasajeros. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, el que no es de Dios va a pasar así, como la paja, como cuando aquí se aventaba en la acera. Y dice el Salmo también que el que limpió pasa. Pero el que es de Dios va a ser como el grano que cae a la tierra y ese tiene valor. Y permanece para siempre, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como dijo el Señor, que Él, dije Señor Jesucristo, que apartaran en sus graneros la paja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que la paja se va, pues, pero que el trigo que va a sus graneros, ¿verdad? O sea, el fruto es el que es del Señor, pues. Entonces, hermanas, aquí dice la palabra de Dios que se estaban robando, o sea, lo estaban atacando estas personas, hermanas, en la ciudad de Keila. Los filisteos lo estaban atacando, pero no solamente lo estaban atacando, sino que le estaban quitando su alimento. Eso a veces pasaba en el tiempo antiguo, cuando atacaban a veces a los países. Aquí en una ciudad, el país llegaba y atacaba y se robaba las cosas de valor, se robaba también el ganado y también se llevaba la comida. De hecho, Israel en el tiempo antiguo hay una porción en Jueces capítulo número 6, si quiere uno lo puede leer, o como Dios quiere el corazón de uno. Y uno puede empezar a leer ahí, desde Jueces capítulo 6. Y ahí se muestra la palabra de Dios de cuando Israel, en el capítulo 6 se muestra en ese capítulo. Israel tenía sus enemigos y llegaban varios y lo atacaban y ellos faltaban su alimento. Pero los enemigos llegaban y les destruían todo su alimento y los dice que los dejaban sin comer, no los dejaban para comer. Y dice que hacían que Israel se hiciera más pobre cada vez. O sea, se hacía más pobre. Entonces, eso pasaba en los ejércitos antiguos, les quitaban los alimentos también. Entonces, aquí estaban haciendo esto a Keila. Entonces, David le pregunta a Dios. Dice el versículo número 2, dice, y David consultó a Jehová diciendo, tiene signo de interrogación, le hace una pregunta a David a Dios, ¿iré a atacar a estos filisteos? Le pregunta David a Dios, y Dios le responde, dice, y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos, dice, y libra a Keila. Aquí David, hermanas, podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir a defender a Keila. Porque le dijeron en el versículo número 1 que la estaban atacando y que le estaban robando su alimento. Por eso es que él hasta le pregunta a Dios, porque no sabía, porque le habían dicho en el versículo 1. En el versículo 2 él le pregunta a Dios que si lo hace. Pero David podría haber hecho esto. Podría él decir, ¿sabes qué? Yo voy a atacar a Keila. Atacar a los filisteos, y voy a librar a Keila. Porque pues tengo un ejército y me voy a pelear con ellos, ¿no? Pero él lo que hizo, hermanas, él le pidió dirección a Dios. Nosotros a veces nos apresuramos. Y como sabemos que podemos hacer algo, hermanas, lo hacemos. Aunque sabemos que lo podemos hacer, o más o menos, pero lo hacemos. Y no le pedimos dirección a Dios a veces para hacer las cosas. Y él lo que hace, hermanas, él le pide dirección a Dios de qué hacer. Entonces le pide dirección a Dios y Dios lo que le responde es que vaya, ataque a los filisteos, dice así el Señor. Y dice el Señor también que los libre, dice así.
Ve, atácalos, dice, y que los libre a Keila, dice, el Señor le responde. Entonces el versículo número 3 dice así, pero dice, los que estaban con David le dijeron, fíjese, o sea, los que estaban con David supieron que David había preguntado eso a Dios y que Dios le había respondido que si fuera y que lo librara, pero los soldados de David hicieron esto. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Luego le hacen una pregunta a David, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Le preguntan eso. O sea, le dicen a David, ¿quieres tú que vayamos a pelear allá? Porque Dios te dijo que peleáramos, ¿no? A librar a Keila. Pero si acá que estamos seguros, en otras palabras, estamos acá seguros, les tenemos miedo a ellos que están allá. Entonces, si vamos allá a atacarlos, pues más miedo vamos a tener. O sea, ¿sabe cómo? O sea, esas personas no estaban viendo, hermanas, la realidad humana de que el ejército filisteo había sido difícil para vencerlo. Estaban viendo eso. Pero no estaban viendo lo que Dios estaba hablando, pues que fueran, ¿verdad? Lo que sucede aquí, hermanas, que cuando Dios nos habla a nosotros algo, hermanas, a nuestra vida, que hagamos algo, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a respaldar, o que Dios nos dice que sí lo hagamos, empiezan las cuestiones, ¿verdad? Empieza la mente. No, pero pues la verdad está difícil. Yo sentí que Dios me dijo que sí lo hiciera, su palabra y todo, o sentí un sentir, un sueño, o me habló su palabra, o un versículo, o un hermano dijo algo, yo sentí que Dios me respondía, o una hermana, lo que sea, pero está difícil, uno empieza a razonar las cosas, ¿no? Entonces, ¿y si esto, y si lo otro? Y fue lo que le pasó a David, porque dice el versículo 4, dice, cuando le dijeron eso los soldados, nosotros acá tenemos miedo y estamos acá pues seguros, o sea, yo lo estoy diciendo pues así, pero ellos acá tenemos miedo, si vamos allá pues más miedo, ¿no? De entender. Entonces David lo que hace se pone a pensarla, aunque Dios ya le ha dicho que fuera, dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, otra vez le pregunta a Dios, ya le había dicho, pero otra vez le pregunta por qué, porque ya como que está como no tan seguro, pues ya, aunque Dios ya le había dicho. ¿Por qué? Porque otros ya le empezaron a meter pensamientos y empezaron a ver, no, pero fíjate también cómo está el problema. Si aquí, si tenemos miedo y hasta ni están con nosotros y hasta tenemos miedo, acá estamos asustados. Si vamos, imagínate cómo son, no podemos contra ellos. Dios te dijo, pero pues también, mira, también las cosas humanas también tan difíciles. O sea, Dios te dijo y todo tú crees la palabra, lo que Dios te habló, pero también las cosas, también no es cualquier cosa. O sea, y la verdad sí es así la cosa. Pero de que no es cualquier cosa y la verdad, viéndolo humanamente, pues no se puede. Pero el punto es que si Dios nos dijo, aunque se ve imposible, nosotros como creyentes no podemos que Dios nos ayude. Debemos de creer y debemos de lamentarnos al matadero, como dicen. Confiando en el Señor. Y el Señor va a pelear la batalla y va a salir bien el problema. Ese es el punto. Entonces David empezó a razonar, ¿no? Pues sí, fíjate. Pues aquí tienen miedo, ¿verdad? Y hay más miedo allá, les va a dar. Y pues sí, cierto, Dios sí me habló, pero pues también, ¿eh? ¿Cómo estaba la cocina? Sí. Y pues sí, cierto, estaba difícil, entonces le voy a preguntar a Dios. Entonces dice el versículo, hermanas, versículo 4, dice, entonces David dice, volvió a consultar a Jehová, y ya lo había consultado, y Jehová le había dicho lo que hiciera, que lo atacara y que lo librara. A Keila lo librara, atacar a los filisteos. Y dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, fíjese, Jehová no dijo, ¿sabes qué? Pues ya ahora sí que todos te están diciendo así, pues viéndola bien, está difícil la cosa, que te ando diciendo, si no se va a poder, pues uno sabe pues que a veces esas cosas son difíciles, como no tenemos lo necesario, pues no se puede, pues la verdad no se podía, pero si Dios dijo que lo hagas, hazlo y Dios te va a obrar, Dios va a obrar, pues. Fíjese lo que dice el Señor, dice, y Jehová le respondió, la segunda respuesta de Dios, y dijo, levántate, baja a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. O sea, Dios no dijo, y ¿sabes qué? Pues la verdad sí. Quiere decir, hermanas, que si usted tiene una necesidad, un problema, un trámite, una enfermedad, lo que tengamos nosotros, ¿verdad? Y uno le pide a Dios dirección, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? Y Dios te dice, haz esto. Y si uno se pone a pensar, y la verdad sí estoy perdido. Híjole, yo sentí que Dios me habló, pero sí estoy perdido, sí me habló. Y no sentí nada más. Yo sé que Dios sí me habló, pero la verdad es que sí estoy perdido. Y uno le pide otra vez al Señor, Señor, ¿qué hago? Dios va a decir, pues que no te dije, ya te dije lo que tienes que hacer. Entonces quiere decir, hermanas, que tenemos que hacer
lo que Dios dice que tenemos que hacer, aunque no tiene sentido humanamente, porque el punto es que Dios nos lo dijo. Aquí me recuerda el Señor, hermanas, no sé si recuerda usted al profeta Elías. Cuando Dios le dijo al profeta Elías que ora, y hermanas, en Israel tenía tiempo que no llovía. No llovía. No caía lluvia, hermanas, no llovía. Y Dios le dijo a Elías que orara para que lloviera. Y Elías, aparte, estaba ahí el rey, estaba con él y estaban con él gente. Entonces, él tenía que orar delante de ellos. Es como aquí, hermanas, como aquí en Tijuana, en México no ha llovido en el país, ¿no? Y no llueve, y de repente usted sale. Fíjese que a mí Dios me dijo, usted va con la presidenta, ¿verdad? Va con Claudia, y le dice, fíjate, Claudia, que a mí Dios me dijo, y tú quién eres, no, soy una hermana, ¿verdad? Pues gloria a Dios, ¿no? Okay. Bueno, no voy a decir eso ella, ¿verdad? Pero bueno, me dice, bueno, eres una hermana, ¿verdad? Ok. Fíjate que a mí Dios me dijo, Claudia, que va a llover, y vente, Claudia, acompáñame, vamos a orar allí arriba del Cerro Colorado. ¿Qué dicen Tijuana del Cerro Colorado? ¿Verdad? Claudia, pues aquí no está allá en el DF, ¿no? Pero es un ejemplo, pues, ¿no? ¿Usted qué piensa? Y si voy y le pido a Dios y Dios me deja en vergüenza y no llueve, ¿qué va a pasar? Y tiene tiempo que no llueve. ¿Qué va a suceder? Entonces, usted que, o sea, humanamente hablando, diciendo, no, pues sí, Dios me habló y todo, pero, pues a veces Dios le habla a uno, pero, ay, Señor, perdóname, Señor. La salida fácil. Perdóname, Señor amado, yo sé que me hablaste y yo sé que lo puedo hacer, pero perdóname, Señor, porque no lo voy a hacer. Perdóname, Señor, en nombre de Jesús y por tu misericordia. Y uno empieza a decir, yo empecé, está mal decir eso, pero así pasa. Porque uno dice, ¿qué tal si oro ahí con la presidenta? Pues algo así, o sea, que lo hagamos así, pues. Y me quedo en vergüenza. Y todos ven, ¿y qué pasó? Ahí está. Y no llueve porque no llovía. Y él fue y oró. Ya usted sabe, oró y dice que miraba una pequeña nube, ¿verdad? La persona que estaba ahí con él, que le está diciendo. Dice que le preguntaba, ¿y ves algo? ¿Y ves algo? No, pues veo como una pequeña nube como el tamaño de una mano, ¿verdad? Y le dijo que le dijera al rey que bajara de ahí del cerro donde andaba porque ya venía la lluvia. Y dice que sí, que empezó a bajar el rey y se vino hasta el agua, lo agarró el rey. Entonces, él creyó algo que no tiene sentido, pues. No tiene sentido. Es como que usted diga, no llueve en Tijuana, no llueve en Tijuana. Y yo, espérense, yo voy a orar ahorita, me pongo aquí delante de todos ahí, gente que ni me conoce y todo. Y va a llover, espérense. Y pongo, hermano, ya, o sea, porque yo tuve un sueño que Dios me dijo que yo lo hiciera y iba a llover. Pues, hermano, no se anima uno, pues. Y aquí pasa lo mismo. David le pregunta, voy a estar con los filisteos que están combatiendo a Keila. Voy y los ataco, le pregunta a Dios. Y Dios dice, sí, ve, atácalos y líbralos. Y le estaban robando su comida también. Pero cuando Dios le dice, él ya está, sí, ya nos dijo eso, ¿verdad? La respuesta. Con su fe, gloria a Dios como debe ser. Pero luego los demás, David, pues tienes razón, pues ¿qué te pasa? Imagínate, si aquí estamos, todos tenemos miedito, nos da miedo. Ellos nos dan miedo. Porque pues no pueden con ellos. Y los filisteos es todo tremendo, hermanas. Ya que siempre se pelaban con Israel los vencía. Y seguían los filisteos todavía. Y les daban sus buenas agarradas a los filisteos, el Señor. Pero ahí seguían. Era un ejército bien tremendo también los filisteos. Hasta ahí vino el gigante, Goliat. Entonces, y le mataron al gigante y siguieron dando guerra. Aquí todavía están dando guerra y ya les habían matado al gigante desde cuándo, desde hace tiempo atrás. Entonces, hermanas, ya empezaron a pensar ellos, pues sí, Dios te habló y todo, pero pues fíjate David que esto que el otro. Y David tenía su fe, pero David empezó a ver, no, pues la verdad, pues sí está tremenda la cosa, ¿verdad? Pues deja preguntarle a Dios, ¿verdad? Es como que, pues ya le había dicho el Señor qué hacer, ¿verdad? Es como si Dios dijera, Señor, y pues, ¿no será que te equivocaste, Señor? Mejor dijiste así, pero no te fijaste bien, no a la ligera, ve, atácalos y ahorita la vas a pensar más bien, ¿verdad? Y decir, pues la verdad, pues ¿qué ando haciendo? Los voy a mandar al matadero ustedes, ¿qué pasó, verdad? Que me equivoqué, ¿verdad? Entonces, no es así, Dios no se equivoca. Entonces, hermanas, digo esto porque Dios le respondió lo mismo. Es más, ahora le dijo, ya levántate, o sea, ya, pues levántate. O sea, es como uno dice, ya, en el momento, como usted a su hijo que le dice cuando está chico, haz esto, y no lo quiere hacer. Haz esto.
Ya quiero que lo hagas ahorita, porque ya se ocupa algo en este momento. O en el trabajo que le dicen a uno, mira esto, quiero que lo hagas ahorita, porque nos urge. Deja lo que estás haciendo. A mí me ha pasado en trabajos y ya deja esto y ponte a hacer esto porque esto también me urge, porque ya se tiene que ir o porque tiene que hacerse ya, tiene que hacer ese trabajo. Deja el otro trabajo porque ese es el que urge. Y uno hasta cambia de hacer cosas. Entonces él le pregunta a Dios, ¿y qué, Señor? ¿Y qué? Vamos a platicar. Dios, fíjate que, o sea, tal vez, ¿verdad? Nos estamos equivocando. ¿Qué pasó, no? Y Dios lo que le dice, ¿qué le dice el Señor? Levántate y baja. Donde estaba, porque estaba hacia abajo Keila, desde el lugar donde estaba David. Y baja Keila. Dice, y que se pelea con él. Y dice, y yo les voy a entregar a los filisteos en su mano. O sea, los van a vencer. O sea, aunque humanamente hablando no se puede hacer, pero yo voy a hacer con mi poder que pase, pues. Dice que él se iba a entregar en sus manos. O sea, que iba a ser un milagro de Dios que iba a pasar, pues. O sea, Dios lo iba a hacer que pasara, porque Dios se lo iba a entregar en su mano. O sea, no es que David iba a ganar porque él iba a ganar, sino que Dios se lo iba a entregar en su mano. O sea, quiere decir que nosotros cuando tenemos problemas y le pedimos a Dios, hermanas, dirección, y el Señor nos dice qué hacer nosotros, aunque sea bien difícil, lo tenemos que hacer y Dios va a obrar de una forma milagrosa que todo salga bien. Es como el trámite, como le dije, el dice de mi hija, ¿verdad? Que hace poco. Nosotros metimos unos documentos de una forma, pasé el trámite y el gobierno dijo, no, que quiero que lo hagas de otra forma, aunque de esa forma también se puede hacer de esa manera. Y se le mandó información, no, pues que nos habíamos metido de la forma primera. Y gracias a Dios, Dios movió su mano y aceptaron como la forma que nosotros habíamos metido los papeles, que también se puede hacer de esa manera. Y se arregló las cosas. Entonces uno a veces puede pensar, no, pero es que esto, es que el otro, sí, pero debemos de confiar en el Señor, en nuestras cosas, y Dios lo va a hacer. Pero tenemos que tener, hermana, nosotros la dirección divina, que es el tema. Que Dios nos diga a nosotros qué hacer. Porque si David se hubiera aventado así, se avienta humanamente, uno, hermanas, nomás, a hacer las cosas, pues es diferente, ¿verdad? Uno tiene que buscar la dirección divina, hermanas, en las cosas antes de hacerlas. David buscó la dirección divina antes de hacerlo. Y cuando le vino la lucha, como a nosotros cuando ya nos viene la respuesta de Dios qué hacer, cuando buscamos la dirección divina, Dios nos da la respuesta cuando Él quiere, qué es lo que tenemos que hacer en ese caso. Y cuando Dios nos da la respuesta, decimos, ay, está bien difícil hacerlo, ¿verdad? Y es que si hacemos eso, todo va a salir mal. Entonces ahí nos viene la lucha, que es lo que le pasó a David, cuando ya le empezaron a decir cosas a los demás. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios le dijo después a David. No, hazlo pues y va a salir. O sea, Dios les va a dar la victoria pues. Que Él les iba a dar la victoria. Que Él le iba a dar la victoria a David. Que le iba a entregar al ejército filisteo en sus manos. Repito mucho porque sentí como que hablé de una forma que no se entendió mi palabra que di. Entonces, hermanas, es lo que tenemos que hacer. Pedir la dirección al Señor, hermanas, en nuestras cosas. Y cuando Dios nos muestre las cosas, aunque se vean imposibles, tenemos que hacer las cosas conforme a la dirección divina que el Señor nos dio. Por eso le conté de Elías, que Dios le dijo algo que humanamente hablando es una locura. Es una locura, hermanas, lo que hizo David, Elías, humanamente hablando es una locura. Que Dios no vaya con el presidente, mire, y esto es lo otro, y ya va a llover en México y todo. Y el presidente, pues, ¿qué? Es que Dios me habló y todo. Oh, sí. Sí, yo voy a... Y vente, presidente, conmigo y sígueme. Y el presidente va. Y ahorita, fíjate, voy a pedir si va a empezar a llover. Y ¿qué trae? Y él lo hizo, porque Dios sí le dijo. La Biblia enseña que Elías oró y que llovió. Pero la Biblia enseña, hermanas, también, no sé si usted sabe, yo creo que sí lo sabe, porque yo hace mucho estuve dando también predicaciones di predicaciones, no sé si se acuerdan. La Biblia enseña de que Dios le dijo a Elías, desde antes que él orara, que orara y que lloviera. O sea, no es que Elías oró y llovió y él no sabía, ay, me sorprendió porque llovió, no sabía qué iba a pasar. O sea Dios me contestó, pero yo de repente sentí en mi corazón mi fe y le pedí al Señor y pasó. Aunque sí dice la Biblia que él oró y que pasó por su fe, la Biblia enseña eso. Sí tuvo fe por medio de Dios que le dio fe y oró y pasó. Pero la Biblia enseña que él desde antes, Dios ya le había dicho que él orara y que iba a llover. Entonces él iba, hermanas, así, con ese pensamiento. Dios me dijo esto y va a pasar, pero humanamente hablando es una locura hacerlo. Humanamente hablando, siendo sinceros, usted sabe, hermanas, que humanamente hablando, en el mundo sí es una locura hacer eso.
Pero él dijo, si Dios me dijo a mí, yo le creo a mi Señor. Yo le creo a mi Señor aquí y allá cuando esté orando, yo sé que Dios lo va a hacer. Aquí está conmigo y allá también el Señor me va a respaldar. El Señor va a hacer lo que Él dijo. Él va a cumplir su palabra. Y fue, aunque humanamente era una locura, pues pasó y sí llovió. Hasta le dijo, cuando venía una pequeña nube, le dijo de que bajara el rey. Y el rey iba para abajo y en lo que bajaba del cerro, le agarró el aguacero al rey. Y llovió, se cumplió. Entonces, cuando Dios nos dé dirección a nosotros, hay dirección que hacer y ya lo hizo, aunque esto no tenga sentido, humanamente hablando. Aquí Dios le está dando dirección a David y que humanamente pues no puede tener sentido, hasta sus soldados tienen miedo. Imagínense usted ver a pelearse con soldados, pero los soldados tienen miedo, van a ir con miedito, pues hasta ni van a poder pelear, hasta les van a ganar. Mira, hermana, no sé, ojalá, no sé, ¿verdad? Bueno, decir, ojalá a usted nunca le haya pasado, pero cuando uno se pelea con una persona a golpes. Cuando uno se pelea con una persona a golpes, hermana, en ocasiones uno como que... A mí me gustaba mucho el box. Y yo practicaba con guantes y todo así, ¿no? Me gustaba. Me aventaba bien muchos rounds con varias personas. Andaba buscando no sé quién se pusiera los guantes conmigo. No me gustaba golpear gente, me gustaba el box. Me gustaba. No era golpeador de personas, me gustaba el box. Cuando no buscaba yo de Dios. Cuando yo no buscaba de Dios. Ahorita no lo hago porque no tengo ni la salud y aparte ni en que la tuviera ni se me hace bien. En Dios está mal. ¿Cómo va a golpear a una otra persona? Eso está mal delante de Dios. Pero cuando uno está así, a veces yo estaba, y cuando había personas que a veces yo no le echaba tantas ganas como que te da como hueva. Así le pasa a uno a veces, como que te vas a pelear y te da como entonces uno da como, y esas personas no pueden con uno sabe, pero cuando te da como hueva, ¡pum!, te entra uno. Y le dan uno, porque uno le da como, y después uno se pone como listo y ya no si uno puede más mucho que esa persona, tal vez ya casi no nos entra nada o ya ni nos entra, pues. Que a veces sí pasa, pues, que no nos entra nada, pues así. Le digo por experiencia que a mí me tocó cuando yo estaba en el mundo, pues, que me gustaba el box. Entonces, así es como con ellos. David humanamente sí iba y se peleaba con un ejército con miedo. Ellos con miedo iban a estar ahí. Yo le dije, sin echarle ganas, sea por miedo, o sea porque no le eches ganas, te da flojera, no te pones listo, no puedes vencer. David se podría haber desanimado más todavía, porque mira, voy a pelear con estos y tienen hasta miedo. Imagínense usted, vamos a pelearnos todos nosotros contra esos que están acá, y todos tienen miedo, usted nomás tiene el ánimo y todos están asustados. No, a que estos puedan más pelear, usted puede, hermana, usted puede en el mundo, cuando estuvo en el mundo, cuando no buscaba de Dios, usted a lo mejor le ganaba a mujeres a pelear, si es que se peleó, cualquiera que no, pero a veces nos pasa precisamente, pero a lo mejor usted le ganaba a varias mujeres y esas mujeres abusaban de usted, porque usted como era más pasiva, más tranquila, más noble, usted no se animaba a pelear, y esa que estaba más chiquita, más flaquita, de todo, que usted podía vencerla rápido, ni le hizo nada y ella hasta se enalteció con usted. Porque si uno, aunque puede uno más, si uno no se defiende, uno se siente así. Hasta, pues a veces uno ve unos bien grandotes y uno bien chiquito que lo está golpeando. ¿Se ha visto? Hay hombres así, a veces, o mujeres. Una bien grandota, una mujer que puede hasta casi con un hombre, puede con un hombre. Y una bien chiquita la está golpeando. O en los hombres pasa lo mismo. Entonces si va David con un ejército, todos con miedo. Ahí con la espada como todos cohibidos, como que no me animo, tengo temor. Nerviosos, tan nerviosos, asustados. No se concentran, como, ¡ay! ¿Tienen miedo? Pues los sacaban, esos vienen con todo y sin miedo y con valor. Y aparte que ellos eran mejores que ellos para pelear. O sea, no mejores para pelear, que se hallaran más, sino que eran ejército bien fuerte, pues, el filisteo. Los sacaban, entonces queda ahí, no, ¿sabes qué? Pues aquí hay Señor, nos hablaste ya 2 veces que fuéramos, pero, ¿sabes qué? Pues, esa es tu dirección, ¿verdad? Pero mejor nos echamos para atrás. Digo todo esto porque la dirección de Dios, hermana, nos va a retar. Dios nos va a poner la dirección de lo que ocupamos nosotros, nos va a dar la respuesta de lo que ocupamos, pero va a ser un reto a veces. Y uno ahí puede que Dios nos dé la salida, nos muestra la dirección que tenemos que hacer, pero está difícil, Señor, mejor hay que quede, ¿verdad? Y no hacemos nada, y uno se queda igual.
Entonces, esto hay que verlo, hermanas, con importancia, porque cuando Dios nos dé la dirección, son retos a veces. El Señor nos dice cosas, pero somos probados. En lo que el Señor nos está dando la respuesta misma, somos probados. Es que somos probados en todo momento, hermanas. Hasta cuando uno ora por una persona, ora por él y va a ser sano. Y uno dice, ay, ora y te va a ser sano. Y te viene la carne, pero si no lo sabe el Señor. ¿Verdad? Son retos que el Señor nos viene cuando viene la bendición. Recuerdo una vez Dios me dijo a mí, estaba un hermano en el local, que estaba en la alabanza y estaba sentado. Yo no lo conocía, nunca lo había visto. Y estaba en la alabanza y se miraba como enojado, como que le desagradaba todo. Y el Señor, y ese varón está como robusto así, grande el hermano de cuerpo. Como que está fuertachón el hermano. Bueno, antes, pues ahora ya se ve el hermano diferente porque ya el hermano enfermó y se puso distinto su cuerpo. Pues pobrecito, pero antes se miraba así el hermano fortachón y todo. Y de enojado se miraba así, y yo no lo conocía al hermano. Y Dios me dijo a mí, ve y dile que se reconcilie. Y yo lo miraba y no parecía, pero en mi mente me vino, pero ¿cómo le voy a decir que se reconcilie? Si se ve que ni cristiano es, se ve que hasta coraje le dan las alabanzas y que no es cristiano. De hecho, él tenía días o semanas que acababa de salir de la cárcel, hermana. Él estaba en la cárcel. Y fui y le dije, el Señor quiere que se reconcilie, ínquese para reconciliar. Y me dijo, sí, y se reconcilió. Y me dijo, yo en la cárcel, dice, yo estaba en la cárcel. Yo no sé que estaba en la cárcel él. A Jopo también se miraba más así porque su aspecto es así y aparte acaba de salir de la prisión. Pero hermano, era el nombre, era por su aspecto, yo creo porque en la cárcel buscaba a Dios. Me dijo él, yo en la cárcel, dice, estaba con un pastor, dice. Y al pastor, dice, se lo llevaron a otro lugar, dice, de la cárcel para deshacer el grupo, porque había un grupo, dice, de hermanos. Para deshacer la iglesia, dice, que estábamos ahí, me dijo así. Dice, y yo me quedé de pastor, dice, cuando se llevaron a él, yo seguí con el pueblo, dice. Oh, qué bueno, hermano, sí, pero yo no sabía nada. Entonces, cuando Dios me dijo a mí que fuera y le dijera eso, para mí era un reto. Porque si yo le hacía caso a la dirección de Dios, que Dios cuando está la dirección de hermanos y diciendo, ay, Dios me dijo lo que tengo que hacer, ya sé la respuesta, pero para hacerla está difícil. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, la verdad. Que Dios nos ayude a que nos la dé, nos ilumine y que nos ayude también a hacer lo que se tiene que hacer, para cuando ya la sabemos, entonces ya no, ya nos anima uno. Entonces cuando yo le iba a decir, me venía a la mente, pero ¿qué tal si ni cristiano es? Y el Señor me ayudó y le dije, y sí, resulta, no, soy cristiano y que no sé qué, y sí se reconcilió porque era cristiano. Entonces, hermanas, así es. Me acuerdo también de otro varón que recibió a Cristo. Estaba predicando el pastor. Y yo me acuerdo que me dijo mi Dios, el varoncito ese estaba como de aquí esa silla, creo. O más cerquitas de mí, no sé. Y el pastor estaba predicando como aquí, como esta pared, así, yo creo. Y yo estaba así parado. Era en la casa, era aquí en la casa, ¿no? Y estaba predicando el pastor. Y Dios me dijo a mí, si él le dice que reciba a Cristo, el pastor no lo va a recibir. Y en cuanto me dijo así Dios, en ese momento el hermano dijo, ¿quiere recibir a Cristo? Y le dijo, no. Lo que Dios me dijo, no me sorprendí, pero dije, porque ya sabía porque Dios me lo había dicho. Y Dios me dijo bien rápido, cuando dijo no, me dijo Dios, tú dile que reciba a Cristo y lo va a recibir. Y le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo, sí. Y se hincó. Le dije, ¿en qué se hincó y recibió a Cristo? Entonces, son retos porque yo podía decir, si le dijo al hermano y no lo recibió, aunque Dios ya me lo había dicho, ¿qué tal si le digo ahorita? Pues sí, Dios me dijo, pero ¿qué tal si? Dios me dijo, pero ¿qué tal si no lo recibe? Y me quedo en vergüenza, le acabo de decir que no. Al pastor, pues al menos a mí va a querer conmigo. Porque a veces la gente, si usted le habla de Cristo, Dios la puede usar a usted, pero a veces la gente se motiva más, que no debe ser así, pero a veces las personas, por psicología, pues, a veces, y a veces por respaldo de Dios, a veces por psicología, a veces por las dos. Cuando el pastor les dice a las personas del mundo, quiero recibir a Cristo, o quiere creer por usted, o le invito a la iglesia, se motivan más a hacerlo. Porque le está diciendo al pastor, pues. Así pasa. Entonces, si el pastor le está diciendo y él sabe que era el pastor y no quiere, entonces si yo le digo, pues él nos va a querer, si no quiere con él, menos conmigo, que soy menos. Entonces, ahí está el reto, hermanas. ¿Quiere la dirección de Dios? Queremos la dirección de Dios, pero cuando la den, vamos a ser probados a lo mejor, hermanas. Que Dios nos dé la dirección de qué hacer las cosas, ¿verdad?
Pero cuando nos la dé, hermanas, que Dios nos ayude, hermanas, a tener la dirección de Dios. Y que Dios nos ayude, hermanas, cuando la tengamos, una vez con la dirección de Dios estemos, que el Señor nos ayude, hermanas, a poder obedecer la dirección de Dios. Amén. Porque la dirección de Dios, hermanas, y la dirección de Dios, ve el poder de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Pero la dirección de Dios lleva a veces una prueba ahí en la dirección. Es como cuando Pedro vio a Jesús. Señor, eres tú, si eres tú, di que vaya contigo. Le dice, Señor, estaba en el mar. Fíjese, también Pedro, porque anda hablando cosas, ¿verdad? Se metió en problemas solito. Y Jesús le dijo, ven, le dijo. Y ahí va Pedro caminando en el mar, y sí caminó, y sí caminaba, creía, pero después dice que empezó a ver el viento que estaba recio, y que se estaba haciendo mucho aire, y todo, y se empezó a asustar, y que el agua se movía, y se empezó a asustar, y se empezó a hundir, y Señor, ayúdame que me muero, Señor, y Jesús lo agarró. Entonces, cuando el Señor le dio dirección, ven, porque quería dirección, ven, pues, y cuando se va, y va después, ay, Señor, por el Señor es grande misericordia, que siempre nos saca del hoyo que nos caemos. Amén. Lo agarró, si no el Señor lo deja ahí. No, pues no creíste, pues se ahoga, ¿verdad? Se muere en el mar, se ahoga, ¿quién va a aguantar en el mar? Entonces, hermanas, la dirección de Dios es así, que Dios nos ayude, porque yo ocupo la dirección de Dios para muchas cosas. Usted ocupa la dirección para muchas cosas, en cosas espirituales, en cosas humanas, en cosas hasta físicas. Voy al doctor, no voy, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago en este problema que tengo? Aquí no sé cómo resolver, tengo que hacer estas cosas, pero es un problema para mí. ¿Cómo salgo del problema? ¿Qué hago? Señor, en lo espiritual ocupo esta respuesta. Entonces, tenemos muchos problemas, muchas necesidades en las cuales ocupamos que Dios nos diga qué hacer. Amén. Entonces, hay que orar a Dios en un momento más. Orar a Dios que nos ayude, a que nos dé dirección, hermanas. Pero también hay que orar a Dios que nos ayude para cuando Él nos diga las cosas que hacer, podamos, hermanas, nosotros que no podemos, poder hacer las cosas que el Señor nos está mandando para de esa manera poder salir del hoyo que estamos. Porque hay gente, es como la gente, hermana, dicen, yo sé lo que necesito es hacer esto y esto. A veces la gente sabe la respuesta. Pero la verdad no lo puedo hacer. Porque mi forma de ser, mi forma de vivir, mi manera de vivir, yo estoy habituado a hacer estas cosas que no las puedo dejar y todo, y no pueden hacer. Y ellos saben lo que tienen que hacer, la gente del mundo cristiana, quien sea. Entonces uno a veces puede saber lo que tiene que hacer, pero no puede uno hacer las cosas para estar mejor. Uno sabe, pero no puede uno hacer las cosas, ¿verdad? No puede uno tomar la salida que uno sabe cuál es la salida. Pues. Entonces, por eso, pedir la dirección de Dios, hermanas, y también pedir a Dios que nos ayude. Cuando nos dé la dirección, que nos ayude el Señor, hermanas, también a tomar la salida. Voy a leer hasta el versículo número 5 y vamos a finalizar. Los versículos que siguen, hermanas, en realidad se toca otro aspecto que también tiene que ver con este aspecto, pero también cambia. Lo vamos a ver mañana, si Dios quiere, del versículo 6, vamos a ver mañana el versículo 13. De hecho, era la forma original que íbamos a ver. Lo que pasa es que ya en el momento leyendo, yo leí todo. Ya una vez leyendo, yo leí todo. Porque después dije, bueno, vamos a ver todo, dije, desde antes de empezar la aplicación. Pero antes de que empezara este día y que estuviéramos aquí todo, la idea era nomás de leer hasta el 5. Y fíjese, y vamos a avanzar nomás hasta el 5 y se va a terminar el servicio. Como era. Gloria a Dios, que se hace siempre la voluntad del Señor, ¿verdad? Vamos a leer, hermanas, creo que nos quedamos en el 4, entonces vamos a leer el 5. Entonces el Señor, dice el versículo 5, dice, fue pues David con los hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Fíjese, David fue así, venció esa gran lucha de que ya le venía a su mente, pero sí, ay Dios, sí me dijiste Dios, pero
Claro que no dice David así, pero es un decir nomás como para un ejemplo. Pero Señor, dijiste eso, pero pues, no sé, Señor amado, repítemelo, si lo hago o no lo hago, pues, ¿verdad? Porque fui y le consulté otra vez, fue a consultarle a Dios por segunda vez. Y cuando va, porque ya su mente ya se había puesto a pensar como hombre, ay, pues esto sí es miedo y sí es cierto, ¿verdad? Aunque Dios sí me habló, pero pues la realidad es esta cosa, ¿cómo está aquí, verdad? ¿Cómo estamos aquí? Entonces le pregunta a Dios y Dios le dice otra vez, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, actívate, ya levántate, o sea ya hazlo, pues, ¿sabes? O sea, ya, le dice, levántate, o sea, como que ya, o sea, ya ponte las pilas, pues como cuando dicen uno, en el momento, ya actívate, hazlo, ya. Dice, levántate y baja, dice, y vete contra ellos y yo los voy a dar en tu mano. O sea que de ya, pues hazlo, pues en el momento, como uno dice así en el mundo, o sea, ya en el momento, hazlo ya. ¿Qué estás preguntando si lo hago o no lo hago? Más bien, hazlo ya, hazlo ya. Fíjese el Señor. Entonces uno así, Señor, está difícil hacer lo que necesito. ¿Lo hago o no lo hago? Es que la verdad sí está imposible pero verdad que lo pueda hacer, pero tú dices que lo haga, entonces yo sí creo, pero está difícil. Entonces, ¿qué hago, Señor? El Señor no va a decir, no, pues sí, va, ¿verdad? Ya razonando contigo y pensando bien las cosas, ¿verdad? Tal vez me equivoqué, y sí es cierto, ¿verdad? Dios va a decir, en vez de estar hablando conmigo, aquí estás perdiendo el tiempo, mejor ponte a hacerlo ya lo que te dije, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya te dije qué es lo que tienes que hacer y pues yo te voy a ayudar ya. Que estás aquí, o sea, de una vez ya hazlo, lo que yo le estoy diciendo. Estás aquí, o sea, hablando conmigo en vez de que anduvieras ya tirando espadazos allá. No sé de cuándo. Y él se va así con los soldados, tal vez todos asustados o ya confortados por la segunda palabra de Dios. La Biblia no especifica qué pasó con ellos. Pero él se va con ellos así. Y aquí habían venido cosas y todo acá. Él se va así. Y dice que les hace una gran derrota. Los vence tremendamente, como Dios le dijo. Aunque era humanamente hablando difícil. Les quita los ganados. Como le dije anteriormente, al inicio, de que cuando vencían a los enemigos, le quitaban a veces las cosas de valor, los animales, el alimento. Como aquí se ve que el alimento le quitaban a los de Keila. Y el ganado aquí David se los está quitando a los filisteos. Y los venció y libró a Keila, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿no? Dice así. Dice, y libró David a los de Keila, ¿verdad? Entonces el Señor, que en realidad no los libró a David, lo libró el Señor. Y el Señor no obra. David ni se anima ahí, sus soldados tienen miedo y David ya lo estaba pensando, aunque Dios le había dicho. Y si se llegan a ir ahí todos asustados, como a veces anda uno, ahí todos asustados llegan y hasta ni se pueden ni mover, hasta tiesos se ponen a veces al miedo, le ponen ahí, los agarran, los hacen pedazos ahí. En realidad, así es la palabra porque fue el instrumento de Dios, pero en realidad, pues no fue David, fue el Señor. Como Dios le dijo, ve, dice, yo los voy a entregar en tu mano, porque David pues andaba pensando, ay, ¿verdad? Si es cierto lo que están diciendo acá, hay miedito, ¿verdad? Ve para allá y allá más miedo va a dar, ¿verdad? Porque sí es así, pero confiando en el Señor, en que tenemos miedo todos, confiando en el Señor, hermanas, aunque no podemos hacer las cosas, si el Señor nos dice una cosa, hay que hacerlo, ¿verdad? Como le dijo a Pedro, ¿verdad? La vez pasada que vimos, que le dijo a Pedro, dice, ve al mar, dice, y el primer pez que saques, dice, abrirle la boca, dice, vas a encontrar un estatero, le dice, para que pagues el impuesto por mí y por ti, dice. Entonces, imagínense, hermanos, es como que el Señor nos diga, ay, ¿sabes qué? Pues ocupa este dinero, ¿verdad? Ocupas pagar la luz, como él ocupaba pagar, como ahí Pedro ocupaba pagar su impuesto, él sí lo tenía que pagar, de ley, era obligatorio. Jesús no, Jesús más para no ofenderlo no quiso pagar. Y le dio un estatero que era la cantidad del impuesto de los dos. Equivalía pues el impuesto de dos personas a cada uno, aunque Jesús no tenía que pagarlo. Entonces, imagínense lo que Jesús le está diciendo. Ve ve y agarra el pez, ve y busca un pez allá, pues, ¿no? Y el primer pez que pudiera pescar, ábrele y vas a encontrar ahí lo que se tiene que pagar por nosotros dos, a que Jesús no tiene que pagar, como ya lo dije. Es como que Jesús nos diga a nosotros, hermana, hija, tienes que pagar el recibo de la luz, ¿verdad? Te llegó mucho de luz o de agua. Pues ¿sabes qué? Mire, hermanas, no sé si usted conoce, está un parque que se llama Esperanto aquí en Tijuana. Está en la presa del Carrizo. Ahí nosotros nos gusta ir ahí, a mi esposa, a mi hija y a mí. Ahí va mucha gente a pescar, te dejan pescar, se puede pescar. Y ahí van con sus baldes y muchos traen sus cañas de pescar. Y está la gente pescando sus peces.
Imagínense que Dios le diga a usted, hija, no tienes para pagar el agua, llegó bien mucho de agua. ¿Sí? No te preocupes, hija. Agárrate una cubeta, agárrate tu cañita de pescar. Vete al agua esperando, ponte a pescar. Cuando agarras un pez, abre la boca al pez y te van a salir los 1,500 pesos de agua que te salió. Y van a ser 3 billetes de 500 pesos y van a estar dentro del pez. Y ya vienes y pagas el agua en el Oxxo. Y ya no te preocupes, ya pagas el agua. Y usted, sí, ¿dónde vas? Voy a ir al parque esperando a pescar, que Dios me dijo que pescar y iba a salir 3 billetes de 500, porque le digo, vas a traer un estatero dentro de la boca, le digo, lo que iba a tener adentro, sí. Y para pagar, lo que tenía que pagar Pedro, ¿verdad? Y Jesús nomás para que no se ofenda, Jesús ni siquiera ni lo pagaba, pero él pues todavía, pues el Señor dice, pues, el Señor dice, bueno, pues para que no se ofendan hay que pagar lo que yo ni debo, ¿verdad? Y usted va, Jesús dice, va a salir tanto, como él le dijo, va a salir el estatero. Entonces, ¿qué era? Era el sueldo de 4 días de trabajo. Entonces, él va y lo saca. Pero cuando va Pedro, ¿qué pasa, hermanas? Cuando recibe la dirección de Dios para hacer, ¿qué pasa? Es una locura lo que Jesús le está diciendo humanamente hablando. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero Pedro, como sabía que Dios es todopoderoso y Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo hecho hombre, él sabía eso, él creyó. ¿Verdad? Él creyó y fue, aunque no tiene sentido. Imagínense, a Pedro cuando lo vieron ahí, a lo mejor lo vieron otras personas pescando y a lo mejor dijeron, ese señor o ese muchacho le da que tuviera a Pedro. A lo mejor pensaban, está pescando como nosotros, a lo mejor ya le dio hambre y él está pensando, voy a sacar dinero de un pescado. Dice, está loco, ¿verdad? Está loco. O sea, hasta se burlan de él si hubiera dicho a lo mejor, ¿qué andas haciendo? Y si supieran su nombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pedro? A lo mejor sí sabían su nombre porque era popular Jesús. Y pues él andaba con Jesús. No, pues quiero sacar un pez porque adentro va a tener un estatero. Este Pedro ya que se está quedando loco, ¿verdad? No tiene sentido. Y él lo estaba haciendo así, creyendo. Y cuando lo abrió, lo encontró. Lo encontró y fue y pagó. O sea, Dios nos da dirección, hermanas. Digo esto y vamos a finalizar. Porque es bien difícil para recibir a veces la dirección de Dios. Pero cuando ya la recibimos, a lo mejor es más difícil o igual de difícil, que sabe qué cantidad, o sea, qué nivel de dificultad sea después para poder hacer lo que Dios nos dijo. Porque a veces el problema es que no tenemos la dirección de Dios, que ese es un problema que tenemos todos, y ocupamos que Dios nos dé dirección, y hay que orar por eso, pero ya una vez recibida la dirección de Dios, ahora el problema es para obedecer lo que Dios nos dijo. Como la gente, sé lo que tengo que hacer, pero para hacerlo. Y mejor me quedo así porque la verdad no puedo hacer porque no puede hacer uno. Uno sabe lo que uno ocupa, hermana. Y hermanas, perdón, pero uno vive pues con las limitaciones que uno tiene, pues, aunque uno sabe lo que tiene que hacer y va a salir uno del hoyo, pero no salir del hoyo. Entonces, a pedirle a Dios las dos cosas, dirección y que nos ayude a obedecer la dirección. Bendito sea el Señor. Vamos a finalizar, hermanas, vamos a ponernos de pie y hacer una oración.